Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió allí? En su orgullo y arrogancia, Satanás, que es al personaje que se está refiriendo Ezequiel 28, dice que tejió una red muy amplia para sentirse seguro y para atrapar a otros en su impiedad. Cuando está hablando de contrataciones, se está refiriendo al hecho de que él sedujo, atrapó, engañó, o sea, tejió ahí una estructura de engaño para llevar consigo a una gran cantidad de seres celestiales. Mire lo que se está descubriendo aquí. Quiere decir que cuando alguien está seduciendo a una persona para llevarlo al mal, lo está contratando. Y está actuando como actuó Satanás en el principio. El origen de la maldad, el origen de la iniquidad, nació en este personaje en el cielo. Lo extraño o lo misterioso, que la iniquidad, la maldad y el pecado eran de este personaje. La pregunta es, ¿cómo vino la iniquidad, la maldad y el pecado a manifestarse en el ser humano? El pecado es la superficie, es la manifestación visible. Pero el problema mayor aquí no es el pecado, es la iniquidad. Ahora, nosotros le hemos dado más relevancia al pecado que a la iniquidad. Hay que cuidarse con las nuevas versiones porque le están quitando la palabra iniquidad a la Biblia. Y noten que la Reina Valera está traduciendo iniquidad, rebelión y pecado. De manera distinta, porque son tres cosas distintas para Dios. ¿Qué es la iniquidad entonces? Esta palabra quiere decir lo torcido. De hecho, es lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios. Es lo torcido dentro del corazón del hombre que va a producir una sustancia espiritual, que es el origen de la maldad. La iniquidad es considerada como un patrón de conducta. Se trata de una especie de círculo vicioso que lleva a una persona a reincidir en los mismos pecados. Póngale cuidado a esto. E incluso se repiten los patrones de conducta de sus antepasados. Patrones de conducta, por cierto, negativos. La iniquidad es la conducta repetitiva de pecado. Patrón de conducta que toma asidero en nuestra forma de ser y pasa de una generación a otra. Lo que nos impulsa a hacer lo que no queremos hacer y que aunque no queremos ser así, terminamos en la misma situación pecaminosa, ancestral. Le damos gracias a Dios porque estamos nuevamente en este lugar y queremos aprovechar el tiempo, queremos aprovechar al máximo porque el tema que traemos el día de hoy está de mucha bendición. Bendiciones para todos, qué bueno estar por aquí nuevamente. Gracias al Señor pudimos estar al aire nuevamente con su ayuda, con su bendición, con su respaldo. Pero hoy venimos, señores, con nueva fuerza, digamos, con un tremendo tema, una tremenda conferencia que estamos seguros que va a ser de gran bendición como todas las conferencias que hemos estado ministrando por acá. Estoy seguro que esta también va a ser de bendición. Así que desde ya te animo a que Biblia en mano, libreta, lápiz, el cafecito, el tecito, el sillón preferido, todo eso, porque vamos a arrancar con toda la fuerza en el nombre de nuestro Padre Celestial. Este tema tiene por nombre cómo ser libre de la iniquidad. Y para comenzar a trabajar con este maravilloso tema en esta noche, queremos abrir con un texto bíblico. Hoy vamos a abrir con un texto bíblico. Lo digo porque a diferencia de las otras conferencias, siempre abrimos con algunos conceptos, con algunas definiciones, pero hoy, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, vamos a abrir con un versículo bíblico. Y allí en el libro de Romanos vamos a leer en el capítulo 6 dos textos. Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. En esta dice, por tanto, no reina el pecado en su cuerpo mortal,
para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjate, aquí es bueno aclarar algo, porque por mucho tiempo hemos estado leyendo, o sea, de manera así rápida, sin tomar en cuenta el contexto de lo que quiso decir el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Fíjate lo que dice el texto bíblico. No reine, así comienza. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Concupiscencia en otras traducciones o en otras, digamos, versiones de la Biblia, malos deseos. Entonces, lo leeríamos de esta forma: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus malos deseos. Ni tampoco presenten vuestros cuerpos o vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Y aquí me detengo, porque no podemos pasar por alto lo que de alguna forma el apóstol Pablo está reseñando aquí en este texto. Dice que no presentemos vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la iniquidad es la raíz y el pecado es su manifestación visible. Aquí nos vamos a meter en algo tremendo, desde ya empezando nos vamos a meter en algo profundo aquí, porque queremos de alguna forma, con la ayuda del Espíritu Santo en esta noche, comenzar a trabajar de manera clara, pero directa, al problema de la iniquidad. Y queremos ir poco a poco descubriendo y haciendo una diferencia importante, porque no es lo mismo pecado e iniquidad. Tenemos que separar, tenemos que marcar la diferencia entre el uno y el otro. Y que con la ayuda del Espíritu de Dios vamos a explicar bien qué es pecado, qué es iniquidad. Por ejemplo, la palabra hebrea para iniquidad es abon. Extrañamente encontramos esa palabra por allí, abon. La palabra hebrea para iniquidad es abon. Significa doblar, torcer, distorsionar. La palabra iniquidad en el hebreo. El origen de la iniquidad se encuentra, escuchen esto, porque aquí es donde nos vamos a comenzar a meter en cosas bastante complejas. El origen de la iniquidad se encuentra en el libro de Ezequiel. Vamos a leer allí en el libro de Ezequiel. Y se manifiesta cuando se distorsiona lo que es bueno y se desobedece la voluntad de Dios. Voy a repetir esto porque considero que es muy importante que quede claro este concepto. La iniquidad la vamos a ver en el libro de Ezequiel y se manifiesta cuando se distorsiona lo bueno o lo que es bueno y se desobedece la voluntad de Dios. Para entender mejor esto tendríamos que ir al libro de Ezequiel capítulo 28 y vamos a leer desde el verso 14 para poder entender mejor cuándo comenzó, en qué lugar comenzó la iniquidad. Y bueno, vamos a leerlo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aguanta, hasta que se halló en ti maldad. Fíjate lo que este hombre, este profeta de Dios inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo, está reseñando con relación a lo que pasó con este personaje allá arriba en el cielo. Está hablando de ese querubín grande, protector, ¿verdad? Que dice la historia que perfecto fue en todo su camino hasta que se halló en ti maldad. Vamos a seguir avanzando porque desde ahí arranca el problema de este personaje. A causa de tu intenso trato comercial. A causa de tus contrataciones. Señores, vamos a ponerle cuidado a esta palabra contrataciones. Porque luego dice, fuiste, ¿no? En esta versión, lleno de iniquidad. Entonces,
regresemos nuevamente para poder entender mejor. Perfecto eras en todo tu camino desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ajá, punto número 1. A causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahí es donde comienza este problema de iniquidad. ¿Y a dónde comenzó? Bueno, entérese, en el cielo. Allí comenzó el problema de la iniquidad que más tarde vino producto de la desobediencia de Adán y de Eva en el paraíso. También pasó a ser parte del ser humano la iniquidad. Tranquilo, porque poco a poco, con la ayuda del Señor, vamos a ir desarrollando, aclarando todos estos principios. Pero vamos a seguir leyendo porque algo pasó con este personaje. Por lo cual yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades. Y después dice, de tus contrataciones, vuelve a repetir la palabra contrataciones. Tranquilo, que ya vamos a ver qué significa la palabra contrataciones. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, ante los ojos de todos los que te miran. Fíjate, regresemos porque es muy importante, porque encontramos 2 veces la palabra contrataciones. Porque en primer lugar, antes de aparecer la palabra contratación, dice que se halló o se encontró en él maldad y a causa de sus contrataciones. Pero vamos a ver, en el nombre del Señor, ¿qué quiere decir la palabra contrataciones? En el griego, la palabra contratación es sencillo. Es simplemente aceptar a alguien para que realice un servicio o un trabajo. Ese es en el significado griego. Ahora, la palabra hebrea que se ha traducido como contrataciones se origina en un verbo hebreo que significa traficar o intercambiar mercancía. Estamos viendo en el significado griego y estamos viendo en el hebreo. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió allí? En su orgullo y arrogancia, Satanás, que es al personaje que se está refiriendo Ezequiel 28, dice que tejió una red muy amplia para sentirse seguro y para atrapar a otros en su impiedad. Lo que está queriendo decir es que el término contrataciones tiene que ver no solamente con el hecho de que alguien es contratado para cumplir o realizar un servicio. En los 2 significados quiere decir lo mismo, sino que se trató de que tejió una red para arrastrar a los seres del cielo, a los ángeles del cielo, en su perversidad y en su maldad. Pero tenemos que devolvernos hacia atrás para poder entender mejor qué fue lo que pasó ahora con este concepto de lo que significa la palabra contrataciones. Tenemos que devolvernos para poder entender ahora un poquito mejor lo que estamos tratando de decir. Primero, dice, perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. ¿Sí? Ok, hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. Maldad. Ahí aparece el primer punto, el primer problema. Y dice, después que aparece la maldad a causa de la multitud de tus contrataciones. O sea que lo que primero apareció en este personaje fue maldad. Y a producto de esa maldad tejió una red y comenzó a contratar personas, ángeles, seres celestiales, para que lo siguieran en su plan. Cuando está hablando de contrataciones, se está refiriendo al hecho de que él sedujo, atrapó, engañó, o sea, tejió ahí una estructura de engaño para llevar consigo a una gran cantidad de seres celestiales. Mire lo que se está descubriendo aquí. Quiere decir que cuando alguien está seduciendo a una persona para llevarlo al mal, lo está contratando.
y está actuando como actuó Satanás en el principio. Porque él de alguna forma lo estaba haciéndole ver a los ángeles que con él iban a estar mejor. Él aparentemente le propuso a ellos una mejor propuesta de la que Dios, de lo que Dios había establecido allí en el cielo. Entonces, contrató. Por eso aparece la palabra contrataciones allí. Déjeme decirte algo importante. Y voy a confesar algo aquí. Yo siempre había leído eso y yo nunca le había prestado atención a esa palabra. Hasta que me puse a observar, digo, que la palabra contratación, y uy, esta palabra contrataciones aparece allí. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir contrataciones? Y noten que la repite 2 veces. Pero fíjate, el origen parece que fue maldad. Y la maldad lo llevó a contratar. Y a propósito de que contrató, se llenó de iniquidad. Mira lo que pasó. Apareció la maldad. La maldad lo llevó a hacer las contrataciones. Y después dice, fuiste lleno de iniquidad. ¿Ves? Y después, ¿qué pasa? Cuando fue lleno de iniquidad, pecó. Ahora, cuando seguimos leyendo, nos vamos a encontrar con algo más interesante aún. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón y a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría y a causa de tu esplendor yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti por la multitud de tus maldades y por la iniquidad de tus contrataciones. Ahora se voltea. Ahora la palabra iniquidad aparece primero porque, ve, ya lo logró, ya cayó en el pecado. Entonces nota que el escritor no se equivocó cuando escribió, porque estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando revisa qué fue lo que pasó, cómo terminó, entonces ahora sí le da el orden correcto, abajo. ¿Cómo terminó? Fíjate, diciendo, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones. Ahora la palabra iniquidad aparece primero y luego aparece contrataciones. Porque a propósito de la maldad, contrató y después cayó en iniquidad y luego pecó. Pero en la segunda vez que hace la mención, mira lo que terminó pasando: multitud de maldades, la iniquidad de tus contrataciones, y profanaste tu santuario, pecó, y entonces no me tocó otra. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse por ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Eso fue el origen de la maldad, el origen de la iniquidad. Nació en este personaje en el cielo. Lo extraño o lo misterioso, que la iniquidad, la maldad y el pecado eran de este personaje. La pregunta es, ¿cómo vino la iniquidad, la maldad y el pecado a manifestarse en el ser humano? ¿Por qué pasó eso? Una buena pregunta, ¿verdad? Buenísimo. Cuando pecaron. Entonces, lo que tenía Satanás se lo transmitió a los seres humanos. ¿Cuándo? Cuando pecaron, cuando cayeron en la trampa. Porque él lo que hizo con Adán fue que lo contrató. Y al contratarlo, se llenó de iniquidad, que es la causa de todos los problemas. El pecado es la superficie, es la manifestación visible. Pero el problema mayor aquí no es el pecado, es la iniquidad. La iniquidad vino a ser como el sello. El sello. Ahora, nosotros le hemos dado más relevancia al pecado que a la iniquidad. Y me está pareciendo muy misterioso que algunas versiones están quitando la palabra iniquidad, y eso hay que cuidarse con las nuevas versiones, porque le están quitando la palabra iniquidad a la Biblia. Y noten que la Reina Valera está traduciendo iniquidad, rebelión y pecado. De manera distinta, porque son 3 cosas distintas para Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que entender esto? Porque la idea de orar a Dios para pedir perdón es: Señor, borra mis iniquidades. Porque si solamente pides perdón por el pecado, entonces está actuando como alguien que está matando la arañita o que está matando la telaraña. Daña la telaraña, pero la araña sigue Y ahí. la araña todavía queda viva. Porque, repito esto, el pecado es la manifestación visible de la iniquidad.
lo que queremos tomar en cuenta es que alguien está detrás de que la gente no se entere de esto. Porque la palabra iniquidad en la escritura, en algunas versiones, no está apareciendo. A alguien le conviene que la gente no se entere de este tipo de enseñanza, de los contextos que aparecen en la Biblia. Te tengo que confesar que yo he leído cualquier cantidad de veces el libro de Romanos en el capítulo 6. Y pasé mucho por el versículo 12 al 14. No me había preocupado nunca por tratar de entender por qué el apóstol Pablo sabía lo que estaba escribiendo. Porque el apóstol Pablo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Te das cuenta? Que el pecado solamente aquí es la manifestación visible de algo que está más arraigado, que está en una situación más profunda. O sea, no dejes que la iniquidad contrate tu cuerpo. Es lo que está diciendo. ¿Qué es la iniquidad entonces? Una pregunta importante. Vamos a responder con la ayuda del Señor. Esta palabra quiere decir lo torcido. Anota, los que están tomando nota de esto. Esto es muy importante. La palabra quiere decir lo torcido. De hecho, es lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios. Es lo torcido dentro del corazón del hombre que va a producir una sustancia espiritual, que es el origen de la maldad. Eso es iniquidad. Es un nivel más profundo que el nivel pecaminoso que superficialmente todos conocemos. Porque cuando vemos a alguien que está en un círculo vicioso pecaminoso, en el cual no ha podido ser libre de eso, o sea, a pesar de que pide perdón, vuelve a reincidir más adelante en el mismo pecado. ¿Qué está pasando? Que la raíz está viva. Porque solamente se está pidiendo perdón por la superficie, por el pecado que se deja ver. Mas no se ha hecho una oración diciendo, Señor, borra mis iniquidades. Y hasta que una persona conscientemente no ore a Dios diciéndole, Señor, borra mis iniquidades que vengo arrastrando, que vienen de parte de padre, que vienen de parte de madre. Borra para que eso no vuelva a aparecer. La iniquidad es considerada como un patrón de conducta. Se trata de una especie de círculo vicioso que lleva a una persona a reincidir en los mismos pecados. Póngale cuidado a esto. E incluso se repiten los patrones de conducta de sus antepasados. Patrones de conducta, por cierto, negativos. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la raíz está viva. No se ha trabajado nunca en la raíz. Solamente por la superficie. Pecó. Perdóname, Señor. Volvió a pecar. Perdóname, Señor. Volvió a pecar. Perdóname, Señor. No se ha preguntado cuál es la causa de, dónde está la causa de eso. ¿Por qué sigue reincidiendo en el mismo patrón de conducta pecaminoso negativo? No se ha preguntado a alguien por qué está sucediendo eso. Algunas personas tienen algún tipo de, digamos, de argumentos o difieren pues de esto que estamos diciendo, pero tranquilo que vamos a ir aclarando una cantidad de cosas poderosas. Entonces, fíjate, vamos al capítulo 20 del libro de Éxodo. Ahí en su versículo 5 vamos a leer qué dice allí. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí hay una palabra que tenemos que tomar en cuenta, la palabra visito. ¿Qué está diciendo? Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es muy importante, aclarar que el término visito, la palabra visitar en griego significa pasar, atravesar, recorrer. Ahora bien, cuando el Señor está diciendo la palabra visito, hoy quiere decir recorro, la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, ¿qué está aclarando este texto bíblico? Aquí está hablando de los patrones negativos de conducta que pasan de una generación a otro. Aquí hay que aclarar algo que es muy importante. Las maldiciones generacionales no se pasan de una generación a otra. Bíblicamente no. Porque siempre hemos dicho las maldiciones generacionales, las maldiciones... No, ya va. La maldición es una consecuencia.
por el pecado que alguien hizo o que alguien cometió. Entonces, la consecuencia que es la maldición no puede pasársele a una persona que no cometió un pecado. Lo que se pasa de una generación a otra son las iniquidades, que es lo que el Señor está diciendo acá. Dice, visito la maldad. En otras traducciones dice, visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En este texto bíblico, cuando la Biblia habla de maldad, se refiere a iniquidad, que es la que se pasa de una generación a otra. Que los niños, los nietos, aquí los hijos, los nietos, son 4 generaciones que están involucradas acá. Van a nacer con la misma tendencia a cierto tipo de pecado. Eso es lo que se transfiere, una inclinación a cierto tipo de pecado. Entonces, cuando un padre tiene un estilo de vida, es probable que sus hijos practiquen los mismos estilos de vida pecaminosos. Eso es a lo que nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de un patrón de conducta. Eso es lo que el Señor está diciendo, que se transfiere de una generación a otra. No la maldición, la iniquidad. Porque ¿qué pasa? La maldición se activa cuando producto de la misma iniquidad, la misma tendencia pecaminosa que la persona tiene, que viene arrastrando de su padre, por parte de madre o por parte de padre, cuando la persona se abre producto de esa tendencia a pecar, entonces activa la maldición. Así sí, la maldición por su propio pecado. En este caso, lo que se traspasa de una generación a otra es la iniquidad, que es una tendencia a cierto tipo de pecado. Mira lo que viene a continuación. La naturaleza pecaminosa es ese aspecto en el hombre que lo hace ser rebelde contra Dios, aunque no entiende por qué, aunque no sabe por qué. Yo me quiero portar bien, pero no puedo. Él se quiere portar bien, pero no. O sea, incluso él quiere obedecer, él quiere leer la palabra, pero hay algo que no lo deja. Es la tendencia a un círculo vicioso de pecado que viene arrastrando de sus abuelos, incluso sin él o ella haberlo conocido. Nació con esa tendencia. Esa es la iniquidad que la Biblia se refiere. Mire esto. La naturaleza pecaminosa es ese aspecto que el hombre o en el hombre que lo hace ser rebelde contra Dios. Cuando hablamos de la naturaleza de pecado, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural a cierto tipo de pecado. Una inclinación que es natural, nace con la persona. Bueno, ¿a qué cierto tipo de pecado te refieres, pastor? Bueno, a los pecados que de generación en generación se vienen practicando en esa línea sanguínea, en esa familia. Por ejemplo, borrachera, vicio, drogadicción, delincuencia. Esa tendencia, ese tipo de pecado. Para entenderlo mejor, vamos a Éxodo capítulo 34, versículo 7, refiriéndose al mismo hecho o al mismo evento de Éxodo capítulo 20, pero de una manera más ampliada. Vamos a leerlo. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Escuchen, la iniquidad, ¿qué más? La rebelión. La rebelión. Y el pecado. Y el pecado. ¿A usted no le llama la atención cuando ha leído eso en algún momento? ¿Por qué hay una separación ahí de 3 cosas? Porque siempre hemos tratado la palabra iniquidad como pecado y no es otra cosa. Es la raíz del pecado. Si fuera lo mismo, ¿por qué tuvieran que haber gastado tinta aquí diciendo iniquidad, rebelión y pecado? ¿Te das cuenta que no es lo mismo? Por eso es que algunas versiones tradicionales todo lo echan en el mismo saco. Entonces aparece la palabra pecado y tú dices, bueno, ¿pero por qué quitaron la palabra iniquidad de ahí? ¿Qué están queriendo ocultar? ¿Qué no quiere que nos enteremos? ¿A quién le conviene que no nos enteremos de eso? Entonces, ¿qué más dice? Dice que perdona la iniquidad, Ajá. la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ajá. Que visita. Vuelve a aparecer la palabra visita, La iniquidad. La iniquidad, de los padres sobre los hijos. Aquí se entiende mejor. La iniquidad en los padres, ¿en dónde? Dice la iniquidad de los padres sobre los hijos
y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tercera y cuarta generación. Entonces, visita la iniquidad, recorre. ¿Te recuerdas? Ajá. Recorre la iniquidad. Va observando de que esta iniquidad partió de su bisabuelo y que todavía sigue viva. ¿Qué pasa? Que cuando se renueva, cuando una generación se comprometen producto de la tendencia pecaminosa que vienen arrastrando y ceden a la tentación y pecan, activan 4 generaciones más. Cada generación va activando 4 generaciones más. Entonces es como un círculo que como que es interminable, porque una generación que pecó activó 4, ¿verdad? Los hijos de ellos, cuando producto de la misma inclinación pecaron también, activaron 4 más. Entonces los nietos volvieron a pecar producto de esa misma inclinación, activaron 4 más. Los bisnietos, 4 más. Y así sucesivamente. Esto es importante saberlo porque eso está en la Biblia. Que nosotros no lo sepamos, bueno, ese es otro tema. Pero el tema aquí es que eso está en la Biblia. Eso está ahí. Mire esto. Fíjense lo que dice acá. La iniquidad es la conducta repetitiva de pecado, patrón de conducta que toma asidero en nuestra forma de ser y pasa de una generación a otra. Lo que nos impulsa a hacer lo que no queremos hacer y no entendemos por qué lo tenemos que hacer. Pero hay algo, es una inclinación generacional. Es una semilla torcida que se viene pasando de una generación a otra y que aunque no queremos ser así, terminamos en la misma situación pecaminosa, ancestral. Repito de nuevo, lo que nos impulsa a hacer algo que no queremos hacer, que nos inclinemos o cedamos ante la naturaleza destructora. Ahora, con este punto claro, podemos entender en Romanos capítulo 7, que era lo que quería decir el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, porque yo no podía entender nunca por qué el apóstol, porque es que mire, si un apóstol hoy, vamos a volver a preguntar, ¿te recuerdas lo mismo de lo mismo de Jeremías, te recuerdas? Ajá. Imagínate que un apóstol reconocido diga lo que dijo Pablo aquí. Vamos a leerlo para ver. Capítulo 7, versículo 14 en adelante. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. No lo entiendo. Pues lo que hago, lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando está hablando de eso? Y repito, si escucháramos a un famoso hablando así, dice, este hombre está endemoniado. Pero Pablo se estaba refiriendo a algo aquí. Pero vamos a seguirlo leyendo para que ustedes vean. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. ¿Te das cuenta? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Pero no en hacerlo. Entonces aquí es donde nos quedamos sorprendidos. Bueno, pero el apóstol Pablo está hablando esto. Apóstol, ¿cómo te va a decir eso? Apóstol. Pero ¿a qué se está refiriendo a un hecho que él entendía muy bien? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El mal que no quiero, eso hago. Te das cuenta que hay una tendencia pecaminosa que el apóstol Pablo está reconociendo. Si no entendemos que Pablo se está refiriendo aquí a las iniquidades, entonces ¿qué quiere decir el apóstol ahí? Explíquenlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vuelve a decir lo mismo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Repite de que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Que está en mis miembros. Este mismo hombre de Dios fue el que escribió
el capítulo 6 que acabamos de leer cuando empezamos cuando empezamos el estudio. Por eso él dice a los hermanos de la iglesia, no presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Pareciera que en el capítulo 6 el apóstol le está dando como un abreboca porque mira lo que viene. Mira lo que va a desarrollar un capítulo más adelante, refiriéndose al mismo tema. Él no se ha salido del contexto de lo que viene explicando en el capítulo 6. Por eso es que pasábamos, mira, íbamos a echar humo de tantas veces que tratamos de entender por qué Pablo estaba hablando de esa manera, a qué se estaba refiriendo, hermano, no lo íbamos a poder entender. Si no, no vamos al principio. Si no entramos a entender cómo operan las iniquidades. Este es un hombre de Dios que había recibido el apostolado, que había recibido el perdón de sus pecados, pero está hablando de algo, se está refiriendo a una tendencia que tenía que luchar con eso. Continúa diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y después dice, ajá, ahora sí comienza a hablar sabroso. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Al parecer, Pablo expresa sentimientos de frustración por no estar a la altura de lo que quería hacer. Algo descubrió el apóstol, ¿verdad? Y ahora quiero entrar en una parte que se llama patrones de iniquidad en la familia. Atención acá. Patrones de iniquidad en la familia.